Desde manos tan grandes como para triturar nueces, hasta músculos tan fuertes como para levantar pesas más pesadas que pianos, hasta una de las personas más pequeñas del mundo, Jyoti Amge, con solo 62.8 centímetros de altura y un peso de solo 5.5 kilos. Amge tiene el récord mundial Guinness de la mujer móvil viva más baja del mundo. Nacida en Nagpur, India, Amge era una bebé normal al nacer, pero a la edad de 4 años sus padres se dieron cuenta de que no parecía estar creciendo. Amge tiene acondroplasia, una forma de enanismo, pero no es que permita que su altura la detenga. Al contrario, ella ha viajado por el mundo y conocido a otras personas increíbles, como Rami Sayelji, la mujer más alta del mundo. Con una asombrosa diferencia de altura de más de 1,5 metros, las dos son una pareja inesperada. Yelji padece del síndrome de Weaver, la afección que le causó su crecimiento extremo y esa voz grave. I have an impressive hearing ability. Es lo opuesto a Amge, quien naturalmente tiene una voz aguda debido a que su laringe es más estrecha de lo normal. Oh, ¿y el hombre más alto del mundo? Bueno, no vas a creer cómo era su vida. Pero primero tengo gente realmente impresionante que mostrarte. Conoce a la leyenda de la lucha libre francesa André el Gigante. En 1973 firmó con la World Wide Wrestling Federation, donde se le conoció como la octava maravilla del mundo. Fuera del ring, André se convirtió en actor. Su papel más famoso fue el de Fezzik en La Princesa Prometida. Estaba tan orgulloso de su actuación que llevaba una cinta de video a todas partes. ¡Qué tierno! La WWE anunció que André medía 2.23 metros y pesaba más de 235 kilos. Aquí se puede apreciar el monstruoso tamaño de su mano mientras sostiene una lata de cerveza de 350 mililitros. El gran tamaño de André se debía a que su glándula pituitaria, una pequeña glándula con forma de frijol situada en la base del cerebro, producía demasiada hormona del crecimiento humano o HGH. Esta afección se denomina gigantismo, cuando los síntomas aparecen antes de la pubertad, como en el caso de André, y acromegalia cuando se presenta más adelante en la vida. Y oirás hablar mucho más de esto, aunque eso no le impidió disfrutar la vida. André fue apodado por sus amigos como el mejor borracho del mundo, por su increíble habilidad para beber a grandes tragos. Su compañero luchador Hulk Hogan recordó una ocasión en la que André se bebió 156 cervezas de una sentada. Eso es más de 55.3 litros, considerando que un hombre promedio podría desmayarse por beber 5.3 litros en 2 horas, es bastante impresionante. Sin embargo, había una triste razón detrás de todo ese alcoholismo. Su gran altura le causaba dolor en las articulaciones, y beber era su forma de adormecer las molestias. Siempre que André estaba en Nueva York, un policía encubierto lo seguía porque una vez borracho, se quedó dormido encima de alguien mientras esperaba un taxi, y lo lastimó gravemente. Imagínate tener más de 235 kilos de un gigante roncando encima de ti. En otra ocasión, André se emborrachó tanto que se quedó dormido allí mismo en el vestíbulo del hotel. El personal no pudo mover al gigante, así que simplemente lo acordonaron con cuerdas de terciopelo y esperaron a que despertara. Probablemente la decisión más sabia. Aunque pudo haber sido el alma de la fiesta, la historia de André llegó a su fin en París en 1993, cuando su corazón finalmente cedió ante la presión de su condición, a los 46 años, aunque su leyenda sigue viva. Otro gigante de la cultura pop viene de Game of Thrones. Hafthor Bjornsson interpretó a Ser Gregor Clegane, apodado La Montaña, un apodo muy adecuado sin duda. Originario de Islanda, Hafthor mide 2.5 metros y pesa unos 205 kilos. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que no siempre fue tan fuerte. De hecho, Hafthor empezó como jugador de baloncesto y su aspecto era bastante diferente por aquel entonces, pero su carrera se vio truncada tras una grave lesión de rodilla. Fue entonces cuando decidió convertirse en un strongman, y en 2018 se convirtió en el primer atleta en ganar el hombre más fuerte del mundo, el hombre más fuerte de Europa y el clásico de Arnold Strongman, todos en el mismo año. Incluso hoy Hafthor sigue en plena forma. En el Campeonato Mundial de Peso Muerto de 2025 levantó 510 kilos, más peso que un piano de cola. Para mantener su enorme tamaño, la montaña ingiere 10.000 calorías al día, 4 veces más de lo que debería comer un hombre promedio. Su dieta se compone de 6 comidas al día, obligándolo a ingerir mucho arroz, huevo, verduras y carne. Con este tamaño, cargar con tanto peso le pasa factura, dificultándole respirar y dormir. Y si te preguntas de dónde viene su altura, aquí lo puedes ver con su padre, su abuelo y su pequeño sofá. Pero ¿cómo llegó a convertirse en la montaña? Bueno, en 2014, Bjornsson era solo un guardia de seguridad de un banco que entrenaba por la noche, cuando recibió una llamada del departamento de casting de Game of Thrones.
Estaban rodando en su Islandia natal y necesitaban a alguien lo suficientemente corpulento como para intimidar y lo suficientemente rápido como para blandir una espada, interpretando al villano Gregor. Los productores invitaron a Björnsson a una audición e impresionados le ofrecieron el trabajo días después. Pero si te preguntas por qué alguien llamado La Montaña aparece tan bajo en este video, tienes que quedarte hasta el final. Ahora, Hongman Choi es un gigante surcoreano con muchas habilidades. Primero que nada, es un luchador de kickboxing y MMA. En su mejor momento medía 2.18 metros y pesaba más de 160 kilos. Imagínate tener que luchar contra este titán. Después de enfrentarse a Jeremy Le Banner, Banner dijo, es peligroso. Sus rodillas están casi a la altura de mi cabeza. No es humano. Nunca perdía la oportunidad de reírse. El apodo de Choi era Techno Goliath, porque bailaba mucha música techno después de cada victoria. Pero esa es solo una faceta de Choi. También mantiene una línea de trabajo muy diferente. Es cantante. En 2007 formó un dúo pop con una supermodelo coreana llamada Kang Soo-hee, llamado La Bella y la Bestia. No era el nombre más favorecedor para Choi, pero sí bastante preciso. En Corea del Sur, Choi es una gran celebridad y ha promocionado muchos productos a lo largo de los años. Sin embargo, la ansiedad por vivir bajo el ojo público pudo más que él, y en 2019 vive en el aislamiento de la isla Jeju, lejos de miradas indiscretas. Alguien que sí parece estar disfrutando de la fama es Olivia Richards. Tiene la distinción única de ostentar el récord mundial Guinness como el culturista profesional más alto del planeta, con sus 2.18 metros y un peso de más de 160 kilos. Para poner su gigantesco tamaño en perspectiva, Olivia se eleva constantemente sobre otros culturistas notoriamente enormes. Por ejemplo, esta foto con Martin Ford, quien ya es muy alto, con sus 2.3 metros. Lo que es aún más increíble es que Olivier tuvo que superar un defecto de nacimiento, el pectus excavatum, una deformidad en la pared torácica de casi 7.6 centímetros de profundidad que comprimió su corazón al 80% de su tamaño normal. Se sometió a una cirugía para corregirlo a los 23 años, lo cual no fue fácil. Tuvieron que romperle 8 costillas. ¡Auch! Después pasó 2 meses con morfina, tiempo en el que según él no podía ni moverse. A eso le siguieron otros 2 meses de rehabilitación y después de 4 meses y medio ya estaba levantando pesas en el gimnasio. ¡Qué potencia! Además de entrenar, Olivier se ha dedicado a la actuación, apareciendo como grandes matones en The Kingsman, El Llamado del Destino y Borderlands. Incluso tiene su propia empresa de nutrición. Es un negocio bastante bueno para un culturista. Tiene fácil acceso a todas las proteínas que necesita. Supongo que ser jugador de baloncesto es una profesión bastante obvia si eres un gigante, así que eso es lo que hizo Yao Ming. Alcanzando una altura de 2.29 metros para el momento de su última temporada, Yao era el jugador activo más alto de la NBA, lo cual es mucho decir. Nacido en China, el baloncesto corre por las venas de la familia de Yao. Sus padres también fueron jugadores. Comenzó su carrera en China, jugando con los Shanghai Sharks, pero finalmente abrió un camino en la NBA. En 2002, Yao Ming comenzó a jugar para los Houston Rockets y luego se retiró en 2011, debido a varias lesiones en los pies y las rodillas. Durante su mejor momento, Yao fue un atleta famoso en todo el mundo, probablemente el más famoso en China, con varios grandes acuerdos de patrocinio a lo largo de su carrera. Incluso hay un documental sobre él llamado El Año de Yao, sobre su año de novato en la NBA. Cuando regresó a China, Yao Ming compró su antiguo equipo, los Shanghai Sharks, en 2009. Antes de volver a vender su participación 10 años después por una cifra estimada de $73.2 millones. Eso sí que es saber jugar. En 2012, Yao Defen, una de las pocas mujeres que aparecen en este video, ostentaba el récord mundial Guinness como la mujer más alta del mundo. Según se dice, medía entre 2.31 y 2.33 metros. Incluso con tan solo 11 años, medía unos 1.90 metros. Se inscribió en una escuela deportiva para estudiar baloncesto, pero un día se desplomó en la cancha. Tras un examen médico, finalmente supo la razón de su increíble tamaño: un tumor en la hipófisis que le hacía secretar demasiada hormona del crecimiento. Por desgracia, nació en una familia pobre y no podía permitirse una atención médica adecuada. En 2006, a los 34 años, finalmente se sometió a una operación para extirpar el tumor, pero continuó padeciendo problemas de salud. A lo largo de su vida, las multitudes acudían a admirar la apariencia de Yao, dejándola aislada y desconfiada del mundo exterior. En 2009, habló abiertamente sobre la miseria que su extraordinaria altura le trajo, diciendo: ¿por qué soy tan alta? Si no lo fuera, la gente no me miraría así. Fue solo después de que el libro Guinness de los récords mundiales la notificara en 2010 que se hizo famosa en todo el mundo. Incluso recibió la visita del hombre más alto de China, Zhang Tunkai, después de que sufriera una caída y fuera hospitalizada.
Trágicamente, la vida de Yao llegó a su fin en 2012 en su casa, en la provincia de Anhui, a los 39 o 40 años, aunque la causa de su muerte nunca se reveló públicamente. Incluso en sus últimos días su cuerpo parecía estar creciendo, posiblemente debido a una parte del tumor que quedaba. Que descanse en paz. Sin embargo, algunos gigantes sí llevan vidas felices, como Sultan Kösen, quien ostenta el título del hombre vivo más alto del mundo. En 2009, el libro Guinness de los récords mundiales registró su altura en 2.46 metros. 2 años después, a los 26 años, había crecido hasta 2.5 metros. Nadie parece acercarse a su altura. De hecho, Sultan es tan alto que necesita muletas para caminar. Su crecimiento no empezó hasta los 10 años y solo se detuvo a los 28. Su tamaño se debe a que la glándula pituitaria está bombeando demasiada HGH. Afortunadamente, en 2010 se sometió a una cirugía con bisturí de rayos gamma en el tumor que le afectaba, poniendo fin a su rápido crecimiento. Sultan dice que la ventaja de ser tan alto es que puede ayudar fácilmente a su familia con tareas domésticas, como cambiar bombillas. Pero las desventajas son no poder encontrar ropa que le quede bien y no poder caber en un auto de tamaño medio. Hoy en día, Sultan forma parte del Circo Mágico de Samoa y se presenta en varios espectáculos por todo el mundo. En 2013, Sultan se casó. Era casi 91 centímetros más alto que su esposa, que mide 1.72 metros. Pero el mayor problema entre ellos no era la altura, sino la comunicación. Eso se debe a que hablan idiomas diferentes. Sultan habla kurdo y turco, mientras que su esposa solo habla árabe, o debería decir ex esposa. Aunque no lo creas, esa fue la razón por la que se divorciaron en 2021. Supongo que el amor no trasciende la barrera del idioma. Por ahora, Sultan sigue viajando por el mundo, con la esperanza de que algún día pueda encontrar a esa persona especial. Hablemos de Denis Suplinkov, un culturista ucraniano y campeón de pulsos. En 2016 se le registró una altura de 1,86 metros y un peso de 140 kilogramos de puro músculo. Pero lo que realmente lo hace destacar es el tamaño anormal de sus manos. Son tan grandes que mucha gente piensa que sus fotos están retocadas con Photoshop. Ten la seguridad de que no lo están. Sus muñecas miden la increíble cantidad de 24.1 centímetros de grosor y sus bíceps tienen una circunferencia de 63.5 centímetros. Sin duda, estas características lo ayudaron a ganar varias competiciones internacionales. Mira este video de él aplastando nueces fácilmente con sus propias manos. Eso es suficiente para infundir miedo en el corazón de cualquiera. O de las nueces. Todo este entrenamiento pasa factura al cuerpo. Y en 2019, mientras levantaba un peso que era demasiado, Suplinkov fue hospitalizado tras romperse vasos sanguíneos cerca de su riñón. Esto le provocó neuritis, una inflamación de los nervios, que le dejó la mitad de la cara paralizada. Afortunadamente se curó con rehabilitación, pero sus dolencias hicieron que en 2023 su peso se redujera de 144 a menos de 122 kilos. Tras intentar retomar las competencias, sus problemas de salud lo obligaron a tomarse un descanso, pero aún hay esperanza de que algún día se recupere lo suficiente como para volver. Zahad Garibi es conocido en internet como el Hulk iraní o el Hércules persa. No es difícil entender por qué. Este hombre iraní afirma pesar alrededor de 154 kilos y medir 1.88 metros de alto, y dice que la parte superior de su cuerpo es cercana al tamaño de una secuoya gigante. Se volvió viral después de que la gente descubriera su página de Instagram, donde mostró su impresionante tamaño. También se le puede ver sosteniendo objetos normales y cotidianos que ponen en perspectiva lo enorme que es. Bueno, no estoy convencido. Nunca he visto un cuerpo con esa forma. Sin embargo, Garibi quería sacar provecho de su fama en internet y enfrentarse cara a cara con la pesadilla en persona, Martin Ford, tras firmar con el Bare Knuckle Fighting Championship. Ambos peleadores debían enfrentarse en el O2 Arena de Londres en 2020. Los fanáticos contuvieron la respiración mientras se enfrentaban en un encuentro previo a la pelea, donde todos pensaron, vaya, Zahad no parece tan alto. Entonces ocurrió esto. Oh, vaya, pero tranquilos, fans de Garibi, no iba a caer tan fácilmente. Bueno, quizás sí. Ford y el mundo entero vieron que el Hulk iraní no era el gigante que él y sus promotores afirmaban que era. Pesadilla canceló la pelea, temeroso de matar accidentalmente a Garibi. En una entrevista, Ford lo contó todo, alegando que Garibi tiene problemas de salud mental. Ha sido duramente criticado en redes sociales y ha sido malinterpretado por su equipo de promoción. Algunas fuentes indican que la altura real de Garibi es de 1.77 metros, aunque hay tantas mentiras sobre este tipo que ya es difícil distinguir entre realidad y ficción. A pesar de su humillación contra Ford, intentó pelear de nuevo en 2022, esta vez contra el Titán de Kazajo.
Él fue declarado ganador tras 2 rondas. Me parece que Gariby publicó imágenes retocadas en Instagram. Ganó muchísimos seguidores y luego se volvió loco. ¿En qué se ha convertido el mundo? Lo próximo que dirán es que Khan Baba es un impostor. Alerta de spoiler, ¿lo es? Al menos esta celebridad pakistaní de Instagram tiene sentido del humor. A continuación, el hombre más alto de la historia. El 22 de febrero de 1918, Addie Wadlow de Alton, Illinois, dio a luz a un bebé de 4 kilogramos llamado Robert Pershing Wadlow. Robert nació feliz, sano y prácticamente normal, como la mayoría de los bebés. Robert empezó a crecer durante su primer año de vida, pero pronto se hizo evidente que también lo hacía a una velocidad alarmante. A los 6 meses ya pesaba 13.6 kilogramos y en su primer cumpleaños llegó a pesar 20.4 kilogramos. Además medía 1 metro. Nadie se imaginaba que el sorprendente estirón de Robert Wadlow no iba a detenerse pronto. De hecho, con el tiempo, lo convertiría en un nombre muy conocido. Aunque era evidente que su hijo no era como los demás niños, los padres de Robert intentaron que su infancia fuera lo más normal posible. Como el mayor de 2 hermanos menores y 2 hermanas, se esperaba que participara en las mismas actividades que sus hermanos, por muy difícil que pareciera. Para su 5º cumpleaños, Robert medía 1.62 y ya vestía ropa de adolescentes. A los 8 años superaba la altura de su padre, Harold F. Wadlow, de 1.79. Para acomodar su estatura en la escuela primaria tuvieron que fabricarle un pupitre especial para sostener su figura. Para los demás niños de la clase, Robert ya era un gigante, pero aún le quedaba mucho por crecer. I'd play baseball, basketball, and football. En casa superaba con creces a sus 4 hermanos menores. Cuando la mayoría de los niños aún eran llevados en brazos por sus padres, Robert podía subir a su padre de 68 kilos por la escalera de casa como si fuera un cachorrito. A los 13 años, se convirtió oficialmente en el Boy Scout más alto del mundo, con una increíble estatura de 2.23 metros. Para participar en actividades con el resto de los chicos, Robert recibió un informe a medida, una tienda de campaña y un saco de dormir. En aquel entonces ya consumía 5 veces más calorías que los niños típicos de su edad. De hecho, se dice que su consumo calórico diario alcanzó un máximo de 8.000 calorías. Un desayuno típico durante su adolescencia consistía en 8 huevos, 12 tostadas, varios vasos de jugo de naranja, 5 tazas de café y bastante cereal. Si a alguien se le permitía usar la excusa de "está creciendo" mientras engullía una segunda ración, ese era Robert Wadlow. Cuando cumplió 17 años en 1935, Wadlow había superado asombrosamente la barrera de los 2.4 metros, convirtiéndolo lógicamente en el adolescente más alto de la historia. El primero de muchos títulos que recibiría oficialmente en su extraordinaria vida. Pero ¿qué provocó que este chico típico de Alton, Illinois, alcanzara tal altura en tan pocos años? Un equipo de médicos del Hospital de Burns de San Luis que examinó a Wadlow en 1929 pudo diagnosticarle hiperplasia pituitaria, pero en aquellos tiempos la mayoría de los cirujanos simplemente no tenían la confianza suficiente para operarlo. Incluso al momento de su muerte se informó que su cuerpo seguía creciendo y no daba señales de detenerse pronto. Al parecer Robert estaba harto de que le preguntaran: "Oye, ¿qué tal el tiempo allá arriba?". De hecho, cuando tenía 18 años, Robert comentó que hacía 3 años que no oía un chiste nuevo sobre su altura. Aunque era un niño relativamente sano que disfrutaba de todo lo que hacían la mayoría de los niños normales, Robert tuvo que lidiar con algunos inconvenientes importantes de su condición. Debido a su altura, sufría de una falta general de sensibilidad en la parte inferior de las piernas y los pies. Si sentía algo no era más que un cosquilleo constante como un hormigueo. Esto se debía a que su corazón también tenía problemas para circular la sangre hacia sus largas extremidades. A lo largo de 10 años sus pies se consideraban cianóticos, es decir, tenían un color azul antinatural debido a su mala circulación. Pero Robert estaba decidido a no dejar que su condición lo venciera, y nunca usó una silla de ruedas para desplazarse, a pesar de la sensibilidad de sus extremidades. A los 14 años, Robert tropezó levemente mientras empujaba a un niño en un triciclo y terminó fracturándose 2 huesos del pie, por lo que tuvo que usar aparatos ortopédicos de hierro especiales para las piernas durante un tiempo, que volvería a utilizar en ocasiones a lo largo de su vida. Aunque los aparatos ortopédicos ofrecían un soporte muy necesario para las extraordinarias piernas de Robert, él no sabía que luego serían su perdición, pero te lo cuento más adelante. Poco después de graduarse de la escuela secundaria Alton en 1936, Robert Wadlow entró en el libro Guinness de los Récords como el hombre vivo más alto del mundo, con 2.57 metros tan solo a los 19 años. Pero Robert tenía sueños como cualquier otra persona y se matriculó en la Universidad de Shortleaf
con una beca para estudiar Derecho. Solo duró un semestre. Sus enormes manos, que medían 32.3 centímetros desde la muñeca hasta la punta del dedo corazón, las más grandes del mundo registradas, apenas podían sostener un lápiz para tomar apuntes en clases. Y la realidad de la vida universitaria se volvió insoportable. Puede que su sueño de convertirse en abogado se hubiera marchitado y muerto en el intento, pero no sabía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Gracias a la publicidad que recibió su historia durante su infancia, Robert había llamado la atención de los famosos hermanos Ringling y su circo ambulante. Sabían que sería una excelente incorporación a su espectáculo, sobre todo cuando lo presentaron junto a la tropa de personajes pequeños, que ya tenían contratados en el circo. Y ahora que Robert era adulto, querían ser los primeros en cerrar un trato. En aquella época, los circos itinerantes como el Ringling Brothers, el circo P.T. Barnum y el circo International Drawbridge eran muy populares. El espectáculo principal iba acompañado de un espectáculo secundario más pequeño, que solía contar con un grupo de fenómenos actuando bajo la misma carpa según un programa nocturno. Los artistas podían ser desde mujeres barbudas hasta siameses, enanos y contorsionistas. Para estas personas que habían nacido diferentes y a quienes inevitablemente se les negaría el respeto que merecían en el mundo real, unirse al circo era una de las pocas maneras de ganar dinero. Los dueños de circos siempre buscaban nuevas formas de impresionar a su público, y Robert Wadlow, un gigante andante y parlante, sin duda encajaba a la perfección. Durante su tiempo en el circo, Robert se promocionaba como el gigante de Alton o el gigante de Illinois, y se hizo tan popular que casi de inmediato apareció en la pista central en lugar de en el espectáculo secundario. Aunque fue un éxito rotundo entre el público y atrajo a multitudes de todo el país, Robert no era un artista nato y no le interesaba mucho el colorido y extravagante mundo del carnaval. Solo aceptó la oferta bajo unas condiciones específicas. El circo proporcionaría una suite de hotel a Robert y a su padre y cubriría todos sus gastos. Durante sus actuaciones vestía un traje formal conservador y rechazó la petición del circo de llevar un sombrero de copa y frac que realzara su figura. Gracias a la fama que había alcanzado viajando con el circo, Robert también llamó la atención de la Peter Shoe Company en 1938, que le ofreció trabajo como portavoz en una gira promocional. Esto fue una bendición disfrazada para Robert, quien tenía unos pies de 47 centímetros, equivalentes a una talla 37 AA estadounidense, lo que, como era de esperarse, le valió el título de los pies más grandes de la historia. La empresa prometió promocionarle zapatos gratis mientras trabajara con ellos. Esto fue una grata sorpresa, ya que sus zapatos, que debían ser hechos a medida y reforzados con piezas metálicas, solían costarle $100, casi $2,000 hoy en día. Parecía una decisión obvia. Además, Robert se veía trabajando con publicidad en lugar de exhibirse como un fenómeno para los espectadores del circo. Ahora que su hijo estaba siendo contratado para actuar por todo el país, Henry Wadlow modificó el vehículo familiar quitando el asiento del copiloto para que Robert pudiera sentarse atrás y estirar las piernas. Juntos, padre e hijo visitaron más de 800 pueblos en 41 estados para promocionar la empresa de calzado con sede en Missouri, recorriendo más de 500,000 kilómetros en todo el proceso. Pronto otras empresas de Estados Unidos siguieron el ejemplo y le ofrecieron a Robert varios trabajos para promocionar sus propios productos. Cuando Robert no estaba actuando en la pista central de los circos más grandes de Estados Unidos o de gira por el país promocionando zapatos, disfrutaba de una tranquila vida familiar con sus padres y hermanos. Sus amigos y familiares lo describían como una persona afable y educada, lo que le valió el apodo de Gigante Gentil, una derivación de uno de sus apodos circenses, el Caballero Gigante. Aunque tuvo una carrera emocionante y vibrante gracias a su complexión única, incluso las cosas más básicas se le hacían increíblemente difíciles. Como Gulliver en la tierra de los liliputienses, Robert vivía en un mundo donde todo había sido diseñado para personas mucho más pequeñas que él. Las casas, los espacios públicos y los artículos básicos del hogar no estaban bien equipados para su altura, y tenía que hacer concesiones y ajustes incluso para poder realizar las tareas más sencillas. Al sentarse a la mesa, por ejemplo, Robert no podía doblar las piernas por miedo a caerse. En cambio, tenía que mantenerlas rectas, lo que significaba que corría el riesgo de hacer tropezar a la gente fácilmente. Casi todo lo que poseía estaba hecho a la medida, desde su ropa, que requería aproximadamente el triple de tela que la ropa normal de un adulto, hasta el somier de 2.9 metros de su casa. Cuando se alojaba en hoteles, tenía que juntar varias camas para acomodarse. Mientras tanto, las actividades de ocio habituales, como ir al cine, estaban totalmente descartadas. No es fácil ser un gigante en la vida real. En 1937, los padres de Robert planearon construirle a su hijo una casa a la escala perfecta para su enorme tamaño. Las puertas tendrían un 2.7 metros de altura, los techos 3.3 metros e incluso las escaleras serían de 0.6 metros cada una. Todos los muebles se fabricarían y ajustarían a medida, incluyendo una bañera de 3 metros que había costado unos $1,000.
Desafortunadamente, debido a los exorbitantes costos del proyecto y las complicaciones de su construcción, la casa nunca se realizó. Aunque Robert había dejado el mundo del espectáculo hacía tiempo, las multitudes seguían reuniéndose a su alrededor donde quiera que iba. Parecía que todos querían un pedazo del hombre más alto del mundo. El 2 de junio de 1936, un médico llamado Charles Humbert visitó a Robert y a su familia en su casa. Según los Wadlow, el médico fue muy grosero e intrusivo, y Robert finalmente se negó a cooperar con Humbert o a ser examinado por él. En un intento de vengarse de la familia, Humbert desprestigió a Robert en un artículo que publicó en el Diario de la Asociación Médica Americana. El artículo afirmaba tratar sobre los procesos mentales del gigante. Lo presentaba como introvertido, malhumorado y hosco, amargado por su condición. Lo que es peor, Humbert cuestionó abiertamente los elogios de los profesores de Robert sobre su inteligencia e insistió en que tenía atención defectuosa, afirmando que todas las funciones que atribuimos a los centros superiores de los lóbulos frontales son lánguidas y borrosas. Se puede decir con seguridad que los Wadlow no estaban contentos, así que decidieron demandar al mordaz médico por difamación por la suma de $100,000. El juicio, que se celebró en St. Joseph, Missouri, se convirtió en todo un acontecimiento mediático, y miles de personas esperaron fuera del juzgado para ver al hombre más alto del mundo en persona. Desafortunadamente, los Wadlow perdieron la demanda después de que el juez concluyera que no se podía probar que la descripción de Humbert no fuera exacta el día que lo conoció. ¡Claro, Doc! Para 1940, Robert, de 22 años, solía caminar con bastón y le habían colocado aparatos ortopédicos de hierro permanentes para sostener su estatura y mantenerse erguido. Pero debido a la inestabilidad general en la parte inferior de sus piernas, Robert no se dio cuenta de que uno de los aparatos le rozaba peligrosamente el tobillo. Durante una presentación en el Festival Nacional del Bosque Manistee de Michigan, en representación de la empleada de calzado, se le formó una ampolla que se infectó rápidamente. Los hospitales de la zona se negaron a tratar a Robert porque sus instalaciones no podían acomodar su inmenso tamaño, por lo que la infección se extendió. Debido a su condición, Robert también tenía un sistema inmunitario debilitado. Al empeorar la situación, desarrolló fiebre de 41 grados, y los médicos finalmente se vieron obligados a realizarle una cirugía menor para administrarle una transfusión de sangre. Pero fue en vano. El 15 de julio se supo la noticia. El hombre más alto del mundo había muerto, tan solo 18 días antes de que Robert Wadlow sucumbiera a la infección mortal y falleciera mientras dormía. Se le midió por última vez y registró una colosal estatura de 2.72 metros y un peso de 199.1 kilos. De no haber sido por el aparato ortopédico mal ajustado, habría sido el primer hombre vivo en superar la marca de los 2.74 metros. Fue enterrado en su ciudad natal de Alton, Illinois, en el cementerio de Oakwood, en el condado de Madison. En su funeral fue colocado en un ataúd hecho a medida que alcanzó una longitud de 3.78 metros, 81.2 centímetros de ancho y pesaba 453 kilos. El enorme ataúd sobresalía por la parte trasera del coche fúnebre que lo transportaba, por lo que se tuvo que cubrir las puertas con una tela negra para cubrir el peso. Se necesitaron una docena de hombres y 8 asistentes para llevar el ataúd durante la procesión, y unas asombrosas 46,000 personas se presentaron para presentar sus últimos respetos al gentil gigante que caminaba entre ellos. Robert Wadlow murió joven, pero dejó un legado increíble. En 1985 se erigió una estatua de bronce de tamaño natural en Alton, en el campus de la Facultad de Odontología de la Universidad del Sur de Illinois. Desde entonces, otras 3 estatuas de Wadlow se han colocado en museos de récords mundiales, mientras que varios modelos de cera del gigante de Alton se encuentran en los museos, aunque usted no lo crea, de Ripley, algunos en ataúdes gigantescos y otros elevándose sobre multitudes de turistas. Incluso hay una exposición dedicada a celebrar la vida de Wadlow en el Museo de Historia y Arte de Alton, que presenta fotografías, así como algunos pares de sus zapatos personalizados, su pupitre de tercer grado y su toga y birrete de graduación. Pero estas exposiciones conmemorativas son los únicos recordatorios físicos de la extraordinaria vida de Robert. Para preservar su imagen y disuadir a los coleccionistas de lucrarse con su increíble discapacidad como simples recuerdos raros, la madre de Robert mandó a destruir casi todas sus pertenencias personales tras su muerte. Los Wadlow también temían que el cuerpo de Robert pudiera ser desenterrado, posiblemente por médicos que esperaban examinarlo, por lo que su ataúd fue colocado en una bóveda de concreto sólido, donde ha permanecido desde entonces. Hasta el día de hoy nadie ha superado el récord de Robert Wadlow como el hombre más alto de la historia. Sin embargo, un hombre sí logró ser considerado el más alto y el más pequeño del mundo en una sola vida: Adam Reiner. Se sabe muy poco sobre los detalles de la vida personal de Adam Reiner, más allá de su extraordinaria condición médica. Solo sabemos que nació en la ciudad de Graz, Austria, en 1899, de padres de estatura promedio.
Su padre medía 1,68 metros, mientras que su madre medía 1,63. A medida que crecía, pronto se hizo evidente que Adam no se desarrollaba al mismo ritmo que la mayoría de los niños, y en cuanto a estatura, era ciertamente más bien pequeño. Sin embargo, sus padres ignoraron su baja estatura y continuaron amándolo y apoyándolo como cualquier padre o madre debería. Aunque sus compañeros lo tratarían con igualdad durante su infancia, la vida definitivamente no iba a ser un camino de rosas para el pobre. A los 16 años, Adam medía apenas 1,37 metros, muy por debajo del promedio de un chico de su edad. Cuando cumplió 18, solo había crecido 0,75 centímetros más. Adam no veía su altura como una desventaja, y estaba decidido a no dejar que ser pequeño se interpusiera en sus grandes sueños. De hecho, cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Adam intentó alistarse en el ejército, pero le dijeron que era demasiado bajo y demasiado débil para ser aceptado. Aún así, no se rindió. Un año después, Adam decidió volver a solicitarlo, pero fue otro rotundo no basado únicamente en la altura y la fuerza. Cuando cumplió 19 años, Adam medía unos notablemente bajos 1,43 metros. Su nueva altura significaba que oficialmente podía ser clasificado como enano, que es por definición cualquier adulto que mida menos de 1,47 metros. Adam no lo sabía, pero no solo crecería los 5 centímetros adicionales necesarios para ser clasificado como de estatura promedio. Con el tiempo iría más allá de los límites de la llamada normalidad y alcanzaría un nivel completamente distinto: el gigantismo. Aunque definitivamente era mucho más bajo de lo esperado para un chico de su edad, quienes rechazaron su solicitud para alistarse en el ejército también notaron otra cosa. Las manos y los pies de Adam eran anormalmente grandes. Cuando intentó alistarse por primera vez, Adam ya usaba zapatos talla 10 americana, lo que parecía totalmente desproporcionado con el resto de su cuerpo. Solo 3 años después, sus pies ya se habían duplicado a un tamaño 20. Para tener una perspectiva de cuán grande es realmente, el jugador de baloncesto estadounidense Shaquille O'Neal usa zapatos talla 22 americana y mide más de 2 metros de alto. Si consideramos el hecho de que la altura de Adam se mantuvo relativamente estable durante este tiempo, probablemente parecía que usaba ridículos zapatos de payaso que le quedaban grandes. Para agregar a sus ya extrañas proporciones, los registros médicos también mostraban que el joven era inusualmente delgado y tenía problemas para ganar peso. Cuando cumplió 21 años, la edad en la que la persona promedio deja de crecer, se asumió que la pequeña estatura de Adam Reiner, de aspecto caricaturesco, sería así para siempre. Pero fue precisamente entonces cuando todo cambió. Al llegar a sus 20, Adam comenzó a crecer repentinamente a un ritmo alarmante. Su estirón durante la siguiente década fue completamente inesperado. Creció como un tallo de frijol y para cuando cumplió 33 años, había crecido de poco menos de 1,48 a unos impactantes 2,15. En muchos sentidos, esto era lo que Adam había estado esperando toda su vida, pero fue a la vez una bendición y una maldición. Casi al mismo tiempo comenzó a desarrollar una curvatura severa de la columna vertebral, una dolencia que se había hecho visible alrededor de 1925 y 1926, y que lo agobiaría por el resto de su vida, convirtiéndose finalmente en su perdición. Aunque ahora se le considera un hombre muy alto, el estirón de Adam no mostraba señales de detenerse. Todos los médicos que lo examinaron se quedaron atónitos ante el cambio de altura sin precedentes y no pudieron explicar por qué estaba ocurriendo. Finalmente, 2 médicos, A. Mandel y F. Windholz, decidieron intentar desentrañar este misterio médico. Entre el 25 de agosto de 1930 y el 23 de mayo de 1931, examinaron a Adam y descubrieron que medía 2,2 metros de altura, con una altura oficial de pie de 2,1 metros, debido a la creciente curvatura de su columna vertebral. Pero ¿qué había provocado que este hombre, por lo demás común, se transformara de un supuesto enano en un inmenso gigante en tan solo una década? Ellos comenzaron a sospechar que Adam pudo haber desarrollado un tipo específico de tumor que le causó un extremo de, sí, ya sé que lo has oído, acromegalia. Además de tener un gran efecto en el crecimiento en altura, la acromegalia también afecta el tamaño de las manos y los pies, lo que explica las extrañas proporciones de Adam antes de que el resto de su cuerpo pudiera alcanzarlas. Además de su imponente altura, el rostro de Adam también se había alargado dejándole una frente y mandíbula prominentes. Mientras tanto, sus labios se habían vuelto más gruesos y sus dientes más espaciados, todos síntomas comunes de la acromegalia. Esta imagen, que no es de Adam Reiner, también muestra los impactantes efectos que la acromegalia puede tener en el rostro de un hombre común con el tiempo. Al finalizar sus estudios en 1931, Mandel y Windholz concluyeron que su hipótesis era correcta. El extraordinario crecimiento de Reiner se debía a, lo adivinaste, un tumor que obligaba al cuerpo a secretar un exceso de HGH. La operación para extirpar el tumor causante era muy arriesgada y tenía pocas posibilidades de éxito.
ya que llevaba más de 10 años creciendo en el interior de Adam. Sin importar las posibles repercusiones, los médicos decidieron seguir adelante. El 2 de diciembre de 1930, Adam Reiner fue operado por el profesor O. Hirsch. El tumor fue extirpado, pero los problemas de Adam aún no habían terminado. Varios meses después de la cirugía, volvió a una revisión con los médicos. Les agradó ver que su estatura había sido mantenida igual que cuando lo midieron antes de la cirugía, una altura de pie de 2.1 metros, pero su curvatura espinal era aún peor. La columna vertebral de Adam se había curvado cada vez más hacia los lados y ahora le causaba problemas importantes. Esto indicaba que, aunque ocurría a un ritmo mucho más lento, Adam seguía creciendo. Con el paso de los años, los problemas de salud de Adam solo se agravaban. Hacia finales de la década de 1920, cuando se acercaba a los 30, la vista de Adam comenzó a deteriorarse. Aunque aún podía leer, se había quedado casi ciego del ojo derecho. Un tumor en la glándula pituitaria causante del 98% de los casos de acromegalia puede comprimir los nervios ópticos, lo que probablemente sea la causa de la pérdida de visión de Reiner. Por si fuera poco, al mismo tiempo, la audición de Adam empeoró y se quedó sordo del oído derecho. No solo era considerado un gigante donde quiera que iba, sino que no podía ver con el lado derecho ni oír con el izquierdo. Se puede decir que las cosas no pintaban muy bien. Aunque hasta entonces tenía un apetito normal, Adam empezó a tener dificultades para comer y retener alimentos. Durante los últimos años de la vida de Adam, la curvatura de su columna vertebral le afectó tanto que ya no podía caminar durante largos periodos. Finalmente quedó totalmente postrado en cama, incapaz de cuidar de sí mismo adecuadamente. Luego, Adam fue ingresado en una residencia para ancianos donde recibió el apoyo necesario para sus tareas diarias. Aunque ya contaba con los beneficios de una residencia asistida, falleció el 4 de marzo de 1950 en Viena, Austria, con tan solo 51 años. La última vez que lo midieron antes de morir, Adam Reiner medía la asombrosa cifra de 2.3 metros, aunque algunos periódicos afirman que en realidad medía 2.28 metros, probablemente debido a la curvatura de su columna. Esta increíble hazaña lo convierte en la única persona en la historia en ser considerada a la vez enano y gigante en una sola vida. Puede que Adam fuera el gigante más pequeño del mundo, pero su increíble historia demuestra el gran testimonio que representa de las maravillas del cuerpo humano. ¿Qué gigante te impresionó más? ¿Crees que el récord de Wadlow será superado alguna vez? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.